¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros? Levanta su mano allí donde usted está. Padre, te damos gracias porque, Señor, nosotros amamos porque tú nos amaste primero. Y con ese amor, Señor, tú nos diste ese gran obsequio en tu Hijo amado, para que nosotros pudiéramos experimentar la salvación eterna, Señor. Para que nosotros podamos aceptar, Señor, y tener vida en abundancia. Una vida, Señor, que sobrepasa cualquier circunstancia en el mundo, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre Santo. Por eso exaltamos tu nombre, Señor. Porque tú eres grande y maravilloso, Señor, y no hay nadie como tú. Háblanos, transfórmanos, moldéanos, Señor, más y más como la imagen de tu Hijo, para que nosotros seamos sal y luz, Señor, en nuestra casa, Señor, sal y luz en nuestra comunidad, con nuestra familia, Señor, nuestros parientes, Padre, nuestros vecinos, amigos. Ayúdanos, Señor, para ser de gran testimonio a un gran Dios que vive y vive para siempre. En el nombre que sobre todo nombre, si usted lo cree, diga amén. Amén, amén. Antes que se sienten, se mira bien. Dile a tu vecino, ¿te miras bien? Dígaselo, ¿te miras bien? Y saluda a 2, 3 personas hoy en este día. Dile, qué bueno es verte en la casa del Señor. Thank you, mamá. Qué bueno es verte en la casa del Señor hoy en este día que ha hecho Dios. Aleluya. Alabado. Ay, poder. Sí, Señor. Ay. Aleluya. Y se pueden sentar en la presencia . Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, donde estamos viendo las grandes maravillas de Dios, de Cristo Jesús, aquí en la tierra. Me imagino qué tan asombroso y maravilloso hubiera sido mirar, estar en la presencia de Él. Pero a la misma vez vamos a ver qué tan asombrados se quedaron aún los discípulos de su poder. Y es algo que hoy en día debemos de experimentar. Es algo que hoy en día nosotros debemos de entender de Cristo Jesús. Y hemos estudiado el Mateo 8 y hemos pasado por el poder de Dios, el poder de Cristo Jesús, Él revelando su poder sobre la enfermedad. Y vimos también cómo reaccionaron algunos discípulos, que vamos a pasar un poquito sobre eso. Pero ahora Cristo revela su poder sobre toda la creación y su autoridad como el Rey prometido que puede revertir la maldición del pecado. Leemos el versículo Mateo 8, 23 al 27. Y dice así: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué? Lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido.
Y llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? En el diseño original de Dios, vemos desde el mandato del Génesis que Dios creó el hombre para ser rey de la tierra, con dominio, con soberanía, con señorío sobre toda la creación. Le declaró: toma dominio y sea fructífero. Ese era el plan de Dios y lo leemos desde el libro de Génesis, pero algo sucedió en la caída. Porque cuando desobedeces a Dios, ¿qué? Hay consecuencias. Y cuando el hombre pecó, perdió su soberanía. La tierra fue maldecida y el control cayó en manos del usurpador, Satanás, el príncipe de este mundo. El hombre perdió completamente su dominio y la tierra perdió su gloria. Y los frutos de esa maldición es el resultado del pecado. La tierra soporta constantemente estas realidades. Los vemos, podemos ver con nuestros propios ojos. Hay sufrimiento humano por causa del pecado del hombre. Hay enfermedad, hay dolor, hay muerte y duelo, dificultades relacionales. Hay caos que vemos socialmente, guerra, injusticia, tristeza y mentira, hambre y desastre. Y aún vemos actividades sobrenaturales, actividades demoníacas, opresión espiritual y dominio del maligno. Pero Cristo vino con un plan de redimir no solamente el hombre, pero toda la tierra, todo el universo. Él también cambiará el entorno. Él también cambiará la tierra y su universo, revirtiendo la maldición por completo. ¿Y quién es el ejecutor de todo esto? Alguien diga: Cristo. Cristo es el ejecutor de ese plan. Se empezó con su primera venida, donde vemos la redención por la cruz y la resurrección. Vemos hoy en día presente ahora en el segundo fase la intercesión por la salvación personal y restauración creada por nuestro Señor Jesucristo. En la tercera fase vamos a ver que Cristo regresará y reinará con una nueva creación, un reino que viene donde ya no hay tristeza, donde ya no hay lágrimas en este universo, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay desastres, no hay demonios. Todo justo, todo santo, todo glorioso para siempre. Esas son las fases que vamos a ver. El milenio de 1000 años, la segunda fase, el estado eterno, y entonces el reinado eterno que vemos en Apocalipsis 22:5, donde la Biblia dice que reinaremos para siempre con Cristo en su trono.
Pero vemos hoy en día muchas campañas y muchos movimientos humanos que el hombre, deseando de cambiar el mundo, cambiar la tierra, cambiar la maldición que está sobre la tierra. Y por más avanzada que sea nuestra tecnología, el hombre no puede eliminar esa maldición. Como dijo una vez un médico y muchos que toman medicina, y hoy en este día por cada problema que resolvemos en medicina creamos 6 más. Los cohetes en este mundo solo contaminan el espacio, avanzando hacia el espacio hoy en día. Y es muy evidente que se necesita un poder infinitivamente superior, más allá que el humano, para revertir la maldición y crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ese poder no lo tiene ningún hombre. Ese poder no lo tiene ninguna ley humana. Ese poder no se va a desarrollar con movimientos políticos, movimientos humanos. Este poder solo le pertenece a Dios. Y el salmista lo declaró en Salmo 62:11. Dijo: una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Job 26:14 dice estas palabras: estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él que oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Isaías 26:4 declara: confían en el Señor que para siempre, porque en Dios el Señor tenemos que una roca eterna. Nahum dijo estas palabras: el Señor es grande en poder. Pero me encanta lo que dice Salmo 65:6: el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. Y ese es el hambre que debemos de tener por el poder de Dios. David tuvo ese hambre. En Salmo 63 él dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con ¿qué? Afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver ¿qué? Tu poder y tu gloria. Y es un poder que podemos ver, que es muy visible en toda la creación. Por eso Romanos 1:20 declara estas palabras: porque desde la creación del mundo sus atributos ¿qué? Invisibles, su eterno poder y divinidad se han ¿qué? Visto en toda claridad. ¿Qué dice? Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos ¿qué? No tienen excusa. No tienen nada de excusa el hombre. Se puede ver la gloria de Dios. La creación misma es testimonio de su omnipotencia. Por eso la palabra de Dios dice: si tú no lo alabas, las rocas lo alabarán. Y por eso podemos ver en la creación este testimonio del poder todopoderoso de Dios. Nuestra tierra tiene 25,000 millas de circunferencia. Esa es la tierra donde estamos, que pesa 6.5 sextilones de toneladas y cuelga completamente sobre la nada. Y esa tierra se mueve a 1000 horas
miles, 1000 horas, 1000 millas por hora, digo. Y la velocidad de rotación de la Tierra puede ser medida al segundo exacto. Ahorita, tú y yo estamos dando vuelta 1000 millas por hora. Y lo único que nos sostiene es su poderosa mano. Quita eso. 1000 millas por hora. Pero la Tierra, la distancia que recorre la Tierra alrededor del Sol cada año es 580 millones de millas por órbita. Nosotros estamos rotando 1000 millas por hora, pero estamos así caminando esta órbita 1000 millas por minuto. Ese es el poder de Dios. Ese es el que hizo los cielos y la tierra. Ese sol que genera toda la gravedad. ¿Qué es gravedad? ¿De dónde viene la gravedad? ¿Qué es lo que sostiene todo este espacio, todo este universo? ¿Qué es lo que sostiene así hoy en día que nosotros no vayamos volando, rotando a tantas millas por hora? Es solamente el poder de Dios. No puede ser por casualidad que de repente sucedió algo de la nada. Vemos el poder de Dios en la creación. Es innegable. Él es Dios, nuestro creador. Aún Él es el Dios de lo grande, Él también es Dios de lo pequeño. Una cucharadita de agua contiene 1 millón de billones de trillones de átomos. Y aún un átomo es casi toda energía. Y de ese átomo, solo 1 trillonésima parte es material real. El resto es energía y movimiento. Cuando la palabra de Dios dice Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, allí es donde se ve en la creación. Y significa que Él energiza cada átomo del universo. ¿Qué entonces es la conclusión? ¿Tiene Dios el poder para recrear la tierra? Sí. ¿Para revertir la maldición? Sí. ¿Para crear un nuevo cielo y una nueva tierra? Absolutamente sí. Y por eso Jesús vino. Y Él en este momento, en el capítulo 8, Él está demostrando sus credenciales de rey. Sus credenciales como el Mesías. Jesús vino para demostrar que Él era Dios, no un buen profeta, no un buen maestro. Él vino para demostrar que Él es Dios y que tenía el poder para traer el reino a una tierra maldita. Mateo presenta sus credenciales primero en Mateo 1, donde Él dice, Él viene de la genealogía correcta, la línea de Abraham y David. El nacimiento correcto en Mateo 2 hemos leído, nacido de una virgen. Bautismo y tentación Él pasó en Mateo 3 y Mateo 4, y afirmado fue por el Padre, ungido por el Espíritu de Dios y victorioso sobre Satanás. Y entonces una de las últimas credenciales, Él da su mensaje, el sermón del monte, para que todos entiendan cómo es entrar y ser parte del reino del gran Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora Él entra en una dimensión donde Él dicho, no solamente voy a hablar del poder de Dios, no solamente voy a hablar del reino de Dios, pero también yo voy a demostrar el poder de Dios. Y confirmó
la palabra con autoridad absoluta y realizó milagros que demuestran ahora su poder. Por eso lo servimos, por eso lo adoramos, porque Él sigue siendo el todopoderoso, el gran yo soy, que vive y vive para siempre. Mateo 9:6 dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad. Ese es el propósito central de los milagros. Si usted ha estado el miércoles, usted entiende que los señales siempre apuntan a algo, nos dirige a algo. Cuando tenemos un GPS y queremos ir de punto A a punto B, ponemos, estamos ubicados aquí, pero quiero yo ir a esta destinación. Pero necesitamos ver los rótulos, necesitamos ver los señales. Y los señales de Cristo Jesús son muy evidentes, anticipos del reino de Dios, enseñando el propósito central. Todo apunta a Cristo Jesús. Y por eso Él sanó al enfermo, anticipando que un reino, el reino de Él, era sin enfermedad. Por eso Él resucitó los muertos, anticipando un reino sin muerte. Por eso Él va a enseñarnos que puede calmar el mar, anticipando un reino donde la naturaleza nunca estará fuera del control de nuestro Señor Jesucristo. Y expulsó demonios, enseñándonos que en su reino no hay actividad demoníaca. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Y hemos pasado por el primer grupo de milagros, milagros de curación, donde Él sana lepra, el parálisis, la fiebre. Y ahora vamos a entrar donde Él viene a la naturaleza y controla la naturaleza aquí en la tierra. Más pronto veremos los demonios y el pecado, como Él enseña que tiene también autoridad sobre ella, y la muerte y la ceguera y la mudez. Pero aquí vemos que muchos lo seguían, y la semana pasada nos enseñaba diferentes clases de discípulos. Y la palabra griega matetes simplemente significa aprendiz o seguidor. En realidad no significa que son salvos. Había todo de discípulos alrededor de Jesús, pero Él siempre hablaba de cortar del pámpano y echarlo ¿dónde? Al fuego. Hablaba de la semilla con 4 diferentes formas de tierra, y 3 de ellas fueran destruidas, solo uno. Cristo siempre ha tenido distinción entre discípulos. En este caso, lo que leímos y lo que estudiamos la semana pasada nos enseñó que hay diferentes discípulos que están entretenidos, están capturados por la lección, están capturados por la palabra que es enseñada, pero solo allí cae. Y había diferentes tipos. Habían esos que estaban curiosos, fascinados, pero sin compromiso. No quieren entregar completamente su vida. Y en Juan 6 nos enseña eso, cuando Él declara: el que quiere ser mi discípulo tiene que ¿qué? Comer de mi carne y beber de ¿qué? Mi sangre. Y eso es raro. Pero lo que muchos no entendían que eso significaba, que cuando comes del cuerpo de Cristo Jesús te entregas en su cuerpo. Eres parte del cuerpo. Y tu sostén es del cuerpo de Cristo Jesús.
Por eso venimos el día de domingo, porque tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y tenemos esa conexión no solamente el domingo, lo tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de nuestras vidas. Y muchos, cuando escucharon la Biblia, dice este dicho, comer de su carne y beber de su sangre, dijeron: no, este está loco. Y Cristo les dijo a los discípulos: ¿ustedes también quieren ir? Váyanse. Muchos ya no andaban con él, dice Juan 6, simplemente por su palabra. Y Pedro respondió: ¿qué? ¿A dónde iremos? Porque cuando eres verdaderamente un discípulo, no lo eres por entretenimiento, no lo eres simplemente por curiosidad. Eres porque tienes hambre y sed de justicia. Necesitas la palabra de Dios, necesitas escuchar más y más de Él. No solamente son los curiosos así, los que son discípulos, pero también esa palabra quiere decir los convencidos. Había también discípulos que estaban convencidos, intelectualmente persuadidos, como Nicodemo, pero no necesariamente así, convertidos. Habían los clandestinos también, discípulos, creyentes secretos. ¿Dónde vas a ir domingo? No sé. ¿Dónde vas a ir miércoles? Todavía no sé. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Cristo Jesús y su resurrección? Creyentes secretos, como José de Arimatea. Pero hay discípulos que están comprometidos, seguidores abiertos y valientes como Pedro. Creemos, Juan 6:69 dice: creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y esos son los discípulos que están siguiendo a Cristo Jesús hoy en este día. Esa es la cena donde vemos aquí en Mateo 8. Jesús está agotado por la presión de las multitudes y ordena cruzar al otro lado. Ya era de noche. Entonces lo siguieron, la Biblia dice, Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué dijo? Lo siguieron. Porque las ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Y qué? Me siguen. Y para que ustedes entiendan el escenario, el mar de Galilea es un lago pequeño, 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho. Está ubicado a 185 metros bajo el nivel del mar, pero está rodeado de montañas que canalizan así vientos violentos sin previo aviso. Y ellos, los discípulos, van detrás de él con otros botes con él. Y la Biblia dice en el versículo 24: y de pronto. Alguien diga: y de pronto. No, dígalo más fuerte. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas, ¿qué? Cubrían la barca. Ese era el escenario. La palabra griega que usa ahí para tormentas, si es seísmos, que quiere decir un gran sacudimiento, como un terremoto. Los vientos del norte descendían por los valles del monte Hermón, y esos vientos chocaban con el aire así cálido del lago, y eso creía así tormentas repentinas, impredecibles, de poder así inconmensurables.
Esto no era una tormenta ordinaria. Por eso la Biblia aquí dice, y de pronto. Una exclamación de asombro que agarró marineros así experimentados, que nunca habían visto algo así, una tormenta así. Por eso, si leemos una vez más el versículo 24, dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba, ¿qué? Dormido. Eso enseña su humanidad. Jesús estaba cansado, estaba agotado. Tan agotado y tan cansado, diácono, que ni la tormenta lo despertó. Imagínate así. Yo tengo problemas con Mikey cuando quiero despertarlo para ir al gimnasio a las 4 o 5 de la mañana, pero así una tormenta que no te levanta, eso quiere decir que estás dormido. Estaba completamente empapado con agua, pero todavía tenía una paz profunda. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Padre. Cuando tu confianza está en el Padre, cuando has escuchado la voz de Dios, cuando has escuchado lo que Dios tiene preparado para ti y para toda tu familia, entonces tú, mientras que haya tormenta alrededor de ti, no vas a tener ningún afán y vas a tener paz que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque tú sabes que la palabra del Padre permanece para siempre. Ese Cristo que estaba dormido, mientras que Él dormía, Él todavía sostenía cada átomo del universo. Imagínase. Era una calma perfecta. Era la ausencia total de temor. Una confianza absoluta en el cuidado del Padre, en lo que el Padre había declarado en Él. Él sabía dónde y cuándo Él iba a morir. Él sabía su destino, Él sabía el plan de Dios. Por eso es importante que vengan a la casa de Dios, porque en la casa de Dios, Dios te va a enseñar el plan y el propósito que Él tiene para ti. Y cuando venga el mundo y te diga esto y lo otro, no vas a confiar en lo que dice los modos, no vas a confiar en lo que dice así las filosofías así del mundo, las enseñanzas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha dicho lo que Él va a hacer con tu familia, lo que Él va a hacer con tus hijos y los hijos de tus hijos. Y en Él puedes confiar que aunque venga tormentas, tú estás parado en la roca firme que es Cristo Jesús. Pero otros lo ven y ven que Él está así durmiendo, no voy a decir roncando, pero dormido. Los discípulos en versículo 25 vienen y dicen, llegándose a Él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Si combinamos los relatos de Marcos y Lucas, el clamor completo fue así: Maestro, maestro, sálvanos. ¿No te importa que perecamos? ¿No te importa? Y la ironía aquí ellos son marineros experimentados, pero ellos piden ayuda a un carpintero de Nazaret. Pero no tenían más. ¿Dónde más acudir? Eso es lo que Dios hace muchas veces. Te pone en una situación donde no tienes más lugares donde ir, no tienes más fuerzas donde ir, no tienes más inteligencia donde puedes ir. Él te pone en un lugar donde solamente a Él tú puedes confiar, para que tú veas que el poder siempre es de Dios. No es por mala suerte, no son por coincidencias. A veces Dios nos lleva a la desesperación para captar nuestra atención. Yo estoy aquí. Yo soy el que controlo todas las cosas. Tus finanzas, yo soy el que controla todo tu trabajo, todo tu negocio. Yo cierro puertas y a veces tengo que cerrar las puertas para tomar tu atención
que yo soy el que proveo, que yo soy el que sano, que yo soy el que es digno solamente de gloria y honra. Ellos habían agotado así todas las soluciones humanas, todas sus fuerzas, todas sus habilidades como marineros. Pero ellos en ese momento realizan que simplemente necesitaban una respuesta divina. Y no es que creían que era Dios, ellos simplemente tenían una pequeña esperanza que tal vez Él tenía el poder también para la naturaleza. Pero de dudar, eso es algo normal en los creyentes. Lo vemos en los santos del Antiguo Testamento. Los discípulos dijeron: ¿no te importa? Eso no es nuevo. También lo expresaron los santos del Antiguo Testamento. Salmo 10:1. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te mantienes qué? Alejado y te escondes en tiempos de angustia. ¿Te puedo decir algo? Nunca tienes que invitar al Espíritu Santo que venga. Él ya está presente en tu vida. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. ¿Dónde ha estado? Cuando tú eres templo y morada del Espíritu de Dios. Salmo 44:23. El salmista dice: despierta, como que si Dios está dormido. Despierta, porque duerme. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. Siempre hay santos que han dudado de Él. Siempre hay momentos que crean así duda en nuestras vidas, porque estamos viendo con ojos humanos y no estamos viendo con fe que viene, que es conducido por la palabra de Dios. Isaías 51:9 dice: despierta, despierta, revístete de poder, oh brazo del Señor. Por eso cuando Jesús responde a ellos en el versículo 26, Él les contestó, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué tienen miedo? Imagínense, las olas están cubriendo el barco y Cristo viene y te dice: ¿por qué tienes miedo? Mientras que el barco se está hundiendo. Mira. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Hombres de qué? De poca fe. Hombres de poca fe. Él viene y responde con ellos. Y lo primero que Él toca es la fe. Porque tenían poca fe ¿en qué? En la palabra de Dios, en lo que Él les había estado enseñando. Y le puedo decir algo: el temor es pecado. La palabra griega para temorosos, el deilos, que quiere decir cobardes, nos enseña en Apocalipsis 21:8, dice así su palabra. Dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Marcos, en el relato así paralelo a Mateo, él añade: todavía no tienen fe. Después de ver las maravillas de Dios, después de ver los milagros que yo he hecho, todavía no tienen fe. ¿Por qué? Porque cuando tienes fe, la fe descansa. ¿Por qué? Descansa en dos pilares. El pilar número 1: Dios te ama. Pilar número 2: ese Dios que te ama todo lo puede. Por eso,
Si eres temeroso, porque estás escuchando no la palabra de Dios, estás escuchando otras voces que no vienen de Dios, que vienen para echar duda en tu vida. Esa poca fe es un patrón así recurrente en ellos. La poca fe significa desconfianza en la capacidad de Dios. Y se manifiesta en ansiedad, pánico y cobardía. Y los discípulos finalmente lo reconocieron. Llegan al fin a reconocer en Lucas 7:5, cuando ellos dicen: sí, tenemos poca fe. Y por eso en Lucas 17:5 ellos dicen: aumentanos. Eso es lo que muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe de creer en ti, que si tú puedes sostener esta tierra con toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de peso, que si tú puedes ordenar todo este espacio yendo miles y miles y miles de millas por hora, Señor, tú también puedes manejar mi vida. Aumenta mi fe. Y eso es lo que los discípulos dijeron: aumentanos la fe. ¿Y qué es lo que hizo Cristo después? Sanó a 10 leprosos. Porque los señales siempre apuntan a Cristo Jesús, que Él es Dios. Salmo 89 nos dice, versículo 9: tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las ¿qué? Las calmas. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué? No temeremos, aunque la tierra sufra ¿qué? Cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque también los montes con creciente enojo, yo voy a seguir confiando en Dios. Él es mi pilar, Él es mi roca, Él es mi fuerza. Salmo 107 también lo dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Dios a veces te guía a las tormentas para que nuestra fe una vez más sea aumentada. Dificultades en la vida, para que nosotros veamos que no es con espada, no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Para que nosotros entendamos lo que dice esa canción: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en las... Él tiene poder. Por eso Marcos 4:39 declara las palabras: Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: ¿qué? Cálmate, sosiégate. Y el viento ¿qué? Cesó como un niño regañado. Y sobrevino una gran, ¿qué dice? Calma. 26. El Mateo 8:26 lo dice así: entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran
calma. No solo cesó el viento, las olas también se detuvieron instantáneamente. Y el mar se quedó así como un vidrio, donde podían ver su reflejo allí en las aguas. Esa es la magnitud del poder del Cristo que nosotros servimos. Es una tormenta. Jesús, tengo estos problemas, tengo esta situación, tengo esta enfermedad. Una tormenta genera millones de unidades de potencia en viento y lluvia. Si Él puede controlar las tormentas y el mar, ¿cómo no puede controlar las situaciones y circunstancias donde tú estás pasando? Confía en Dios. El poder de un terremoto es inconmensurable. Pero aún Jesús lo detuvo con solamente una palabra. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Salmo 100, aquí en el versículo 29 que leímos, aquí es donde fue hecho el Salmo 100. Cambió la tempestad en ¿qué? Suave brisa. Y las olas del mar se calmaron. Jesús realiza este salmo. Entonces la conclusión irrefutable es: Jesús es Dios. El mismo que calmó el mar en el Salmo es el mismo así que calmó el mar en Mateo 8 en ese bote. No hay otra interpretación que es posible. Miren lo que dice Cowper. Dios se mueve de manera misteriosa, sus maravillas para realizar. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos, temerosos, un nuevo valor toma. Las nubes que tanto temís son grandes de misericordia y se romperán en bendición sobre vuestra cabeza. Es tan grande el milagro, el poder de Dios, que en el versículo 27, para terminar, dice la palabra: los hombres, ¿qué dicen? Se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Me gusta más lo que Marcos dice. Cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos, Marcos dice, tuvieron más miedo que antes. Tuvieron miedo en la tormenta. Fueron con el carpintero esperando que pudiera hacer algo, pero se dieron cuenta que solo una palabra Él dio y se calmó todo. Y dijeron: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Él es Dios. Y por eso ellos tenían más miedo, porque imagínate estar en la presencia de Dios. Es algo maravilloso, es algo asombroso, es algo normal quedarse así en temor. Estar en la presencia es más sobrecogedor así que cualquier tormenta. Por eso Él dice: ¿quién es este? La palabra potapos. Dios estaba diciendo: no hay categoría para poner a Jesús. No hay categoría para clasificarlo. Jesús rompía todos los esquemas humanos.
Y así es nuestra reacción. Debe ser nuestra reacción. Cuando nos encontramos con Dios, debe de así producir la misma respuesta. Un terror sagrado, una humillación profunda. Por eso Job dice en el capítulo 42, versículo 6, por eso me retracto y me ¿qué? Arrepiento en polvo y ceniza. Isaías dice estas palabras: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos hablo, porque mis ojos han visto ¿qué? Al Rey, el Señor de los ejércitos. Pedro, cuando él no creyó en Cristo Jesús, cuando Jesús le dijo la primera vez en el lago de Galilea, tira el red al otro lado, y Pedro dijo: hemos estado pescando toda la noche, ¿qué va a hacer tirarlo a otro lado? Ya lo hemos tirado aquí, allá, allá, y tú solamente diciendo, y lo tiró. Pero cuando Dios da la palabra, Él provee la provisión para que nosotros entendamos una vez más que Él es Dios. Y cuando Pedro vio, Lucas 5:8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque cuando ves el poder y la gloria de Dios, reconoces que tan corto tú caes de esa gloria. Pablo cayó al suelo y quedó ciego ante el Cristo resucitado. Mateo 14:33. Nos enseña ya que los discípulos llegan a entender quién es Él. Ya no les sorprende lo grande que es Cristo Jesús. Ya no están aterrorizados ellos. Dice: entonces los que estaban en la barca lo adoraron. En verdad eres Hijo de Dios. Este es el poder de Cristo Jesús. Para que todos vean, para que todos lean y para que todos crean que Él es Dios. Y porque Él es Dios, Mateo 28:18 nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Romanos 1:4, declarado Hijo de Dios con poder. 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios, poder sobre los pecados, los animales, la enfermedad, la naturaleza, sobre toda la creación, sobre los demonios. Vamos a ver más pronto, en las próximas semanas. Él es Rey. Y ese Rey sostiene todo lo que existe en tu mundo. El mismo Cristo que calmó el mar es el que mantiene cada átomo de tu movimiento. Más que todo, tú eres energía. Esos átomos, the matter, ¿cómo se dice? La cosa sólida en ti es muy pequeña comparado a la energía que tienes en ti. Y esa energía que es causada por los átomos en ti es sostenido por las manos, que dice Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es el Dios que te está sosteniendo. ¿Qué es la pregunta final?
tiene el poder para revertir la maldición, para restaurar al Edén, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué es la respuesta? Así sea. Fuente, en estos momentos difíciles, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando hoy en este día? Confía en su amor. Cuando tú dices no te importa, Dios, lo que está sucediendo, olvidas completamente las promesas que ya ha cumplido. Romanos 5:8, Él demostró su amor en la cruz. Fuente, confía en su poder. El que calma tormentas y energiza cada átomo puede manejar tu situación. Pídale hoy, como los discípulos en Lucas, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y fuente, en medio de esta circunstancia, en medio del caos político, especialmente aquí en California, en medio de las leyes radicales en todo este país, las leyes racistas, confía que hay un Dios que es justo, donde en Él no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer. Descansa en su cuidado, porque el que cuida de las aves, cuanto más cuidará de ti. Jesús durmió. Eso es lo que más me captó de todo este pasaje. Jesús durmió en la tormenta, no en su cama. Jesús durmió en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque tenía perfecta paz. Mi oración es que esa paz esté disponible para quienes confían en Él. Una paz, Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento. Así es su reino. Cristo estaba demostrando, así va a ser mi reino. La pregunta hoy en este día esta es la pregunta que cambia todo. ¿Estarás en ese reino? El mismo Cristo que calmó el mar un día vendrá a establecer su reino eterno. La pregunta sigue siendo, ¿serás parte de ese reino por fe? Marcos 9:1 declara, y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean en el reino de Dios después de que haya venido con poder. Jesús vino para establecer y enseñar y demostrar su reino. Él estaba diciendo, van a ver mi gloria, van a ver mi poder. Y después de eso, Él los llevó al monte donde Él se transfiguró. Y ahí estaba Elías. ¿Y quién más? Moisés. Él demostró que Él podía volvernos de nuevo para demostrar que Él tiene poder sobre todas las cosas. Y ahí lo vieron en toda su gloria, para que ellos pudieran captar y ver aquí lo que dice Marcos 9:1. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Y cómo entrarás a ese reino? Es la fe en Cristo. Hoy en este día tienes que tener fe en Cristo, que Él murió por tus pecados. Tienes que entender eso claramente.
que somos pecadores, que caemos corto de la gloria de Dios, que he desobedecido a Dios por años, por cualquiera que sea la razón. No he confiado en Dios, he tenido temor. Soy un discípulo, pero no estoy comprometido, no estoy entregado completamente a Él. Tienes que creer que Él murió por esos pecados y resucitó. Esa es la única puerta del reino eterno, donde maldición será revertida para siempre. Si hoy en este día tú dices: pastor, yo quiero entregar mi vida a Él por completo, no a medias, pero completamente a Él, seguirlo. Entiendo quién yo soy, entiendo que Él murió por quien yo soy y Él pagó mis deudas. Con cada cabeza inclinada, si usted hoy dice: pastor, quiero entregar mi vida, Misraim, yo quiero entregar mi vida, levanta ahí su mano y yo voy a orar por usted allí donde usted está. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo oro por los que hoy en este día entregan su vida a ti, Señor. Ayúdales, Señor. Los que nos están viendo hoy, Señor, ayúdalos, Señor. Hoy en este día están confiando en el Dios que tiene todo poder, que tiene toda gloria, es para Él. Ayúdalos, Padre Santo, para que de este día en adelante, Señor, los entregan tu vida y reconocen, Señor, como Señor y Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén. ¿Qué es la conclusión de hoy? Repita conmigo: Jesús es el Rey. Él tiene todas las credenciales de ser Rey de Reyes. Él es el único que puede redimir con su poder y su majestad y autoridad y soberanía, que puede redimir al hombre y toda la creación. Él es el único que tiene el plan, y Él es el único que te invita para confiar en Él. Puestos de pie allí donde ustedes están. Padre, concluimos, Señor, esta reflexión recordando el poder y la majestad de Jesús, el gran Rey. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional. Te damos gracias por el inmenso poder de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Conocemos, Señor, que Él es Rey, Rey de reyes y Señor de señores, quien tiene toda autoridad sobre el cielo, Señor, y la tierra. Te pedimos, Señor, hoy en este día que aumentes nuestra fe, para que podamos confiar plenamente, Señor, en su cuidado y poder. Incluso, Señor, en medio de las tormentas de nuestra vida, Señor, ayúdanos a recordar que el mismo Jesús que calmó el mar sostiene cada aspecto, Señor, de nuestra existencia. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu soberanía y gracia, y que anhelemos, Señor, con pasión el día de tu reino venidero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nunca me has dejado.
estoy confiando, Señor, en ti. That's good. Estoy confiando, diga. Estoy confiando, Señor, en ti. Diga, tú eres fiel, Señor, tan fiel. Come on, Jojo. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti, Señor, en ti. Por eso puedo descansar. Puedo descansar. Levanta sus manos y adórenlo. Puedo descansar a su mansión, a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegase a oscurecer y no brille más, yo y más confío en el Señor, que Él no va a fallar. Vamos a tomar y participar de la Santa Cena hoy en este día. A veces Dios nos tiene que recordar su poder, porque nuestros ojos y nuestro corazón nos puede engañar a creer en otros poderes más allá que Dios. Pero por eso participamos de la Santa Cena, para recordarnos una vez más que Él no solamente pagó el precio por nuestros pecados, pero Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte y resucitó, nuestro precio, el pago de nuestro precio ha sido pagado, recibido, y ahora ya no hay la ira de Dios para los que creen en Él. Si usted no tiene esa copa, levanta ahí su mano y los diáconos están pasando por allí. Y vamos a tomar y participar hoy en este día. Aleluya. 1 Corintios 11:23 dice así: porque yo recibí del Señor de lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Comiendo del pan es comiendo de su cuerpo. Comiendo de su cuerpo significa que estamos entregados a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, que nuestro sostén viene
de ese cuerpo. Nuestra vida eterna viene de ese cuerpo de Cristo Jesús, que es guiado por su Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos para entregarnos más a tu obra, tu iglesia, servirte, Señor, completamente entregados para la gran comisión, en el nombre de Cristo Jesús. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toman del pan, de la copa. Y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por ese. Una vez más, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este día? Le damos gracias a Dios por todos los que pudieron acompañar a nuestra hermana Rosa. La Biblia dice: cuando alguien llora, nosotros lloramos con ellos. Y como hemos estudiado hoy, el pecado ha traído la muerte sobre toda la humanidad, la enfermedad, y es una grande realidad que cada uno de nosotros tendremos que ver la muerte. Pero a veces es difícil lidiar con eso. Tenemos la esperanza de lo que Dios nos promete, que un día veremos a Héctor una vez más. Tenemos la confianza y la promesa que podemos descansar en esa confianza y promesa, que Él no sufre más, que el cáncer ya no lo puede tocar en el reino de Dios, que ya no hay lágrimas ahí donde Él está, ya no hay dolor, ya no hay llanto. Ahora está descansando en la dulce paz de nuestro Señor. Pero aún así es difícil. Un vacío ha sido dejado aquí en nuestra familia, Fuente.
Por lo tanto, oramos por su familia. Y han sido gran testigos porque siempre los miro ahí en la gran línea, toda la familia, casi toma toda la línea ahí. Es un gran testimonio de los padres cuando pueden traer a todos sus hijos, y no solamente eso, a los yernos también. Yo le doy gracias a Dios por Héctor y su familia, Rosa, que fueron uno de los primeros que yo casé. Yo creo que ustedes fueron los primeros, ¿verdad? Pero Rosa y Héctor también fueron uno de los primeros, si no los segundos que casé. Yo sé que estaba nervioso, pero le doy gracias a Dios que ha pasado los años, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno. Y confiamos en la promesa de Dios, que Él no es parte del pasado, Él se ha trasladado al futuro. Y ahora Él nos espera. Él espera a su familia. Héctor Balmor Aguilar, de 56 años de edad, de California, falleció en paz el 21 de mayo de 2026, rodeado del profundo amor de su familia. Héctor nació el 29 de mayo de 1969, hijo de Manuel y Gabriela Aguilar, en Mantalio, Sonsonate, El Salvador. En 1987 se mudó a California, donde construyó una hermosa vida y una familia muy unida. Durante 27 años Héctor trabajó incansablemente como camionero, manejando su propio camión como trabajador independiente, un testimonio de su gran ética de trabajo y su dedicación para sacar adelante a quienes amaba. Fue el devoto esposo de Rosa Robles, con quien compartió 35 maravillosos años de matrimonio, compañerismo y profundo cariño. Juntos criaron a 4 hijos, enseñándoles con su ejemplo de la importancia del trabajo duro y de mantenerse siempre unidos. Héctor fue precedido en vida por su padre Manuel. Deja un rico legado de amor y devoción. Le sobreviven su amada madre Gabriela, su esposa Rosa, sus 4 hijos Denise, Karina, Brandon y Héctor. Sus 3 adorados nietos, Génesis, Omar y Olivia. Y sus queridos hermanos Miriam, José Luis, Manuel, Orbe y David. Su fuerza, bondad y presencia constante serán profundamente extrañados por su familia, amigos y todos aquellos que lo conocieron tanto en el trabajo como en el hogar. Oramos por la familia Aguilar. Padre, en estos días más difíciles, Señor, oramos que solamente tú eres el que puedes dar consolación, consolación en tu palabra, consolación en tus promesas. Que en medio de esta tormenta, Señor, increíble, tú puedes dar paz. Paz, que tú tienes las llaves de la muerte, Señor. Que tú tienes un gran plan, Señor, para esta familia, Señor, que tú los has traído aquí a Fuente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.